Imaginemos por un momento un mundo antiguo, vibrante, lleno de color, de movimiento y de una riqueza incalculable. Una metrópolis enorme y majestuosa, pero ojo, totalmente alejada de los típicos clichés religiosos que solemos imaginar. Nada de misticismo barato, sino piedra y madera finamente tallada en un entorno fascinante. Bienvenidos a este análisis visual donde vamos a explorar una de las épocas más extraordinarias de la historia humana, el Reino de Salomón. Hoy vamos a ir mucho más allá del mito. Nos vamos a centrar en los datos concretos, la tremenda escala económica y la profunda filosofía de liderazgo que hicieron posible este imperio. Venga, vamos a meternos de lleno y a descubrir cómo se construyó realmente toda esta leyenda. Para entender de verdad lo bestia que fue esta época, tenemos que verla a través de los ojos de alguien de fuera. Y no alguien cualquiera. La reina de Saba viajó a Jerusalén con un séquito que quitaba el hipo, trayendo camellos cargados hasta arriba, decidida a poner a prueba a este gobernante con preguntas bastante complicadas. Quería ver si los rumores eran ciertos. Y bueno, al ver la realidad del reino, la organización milimétrica de las mesas, la sabiduría que impregnaba absolutamente cada rincón, se quedó literalmente sin palabras. Su frase exacta fue: «La verdad es que no me habían contado ni la mitad de lo sabio que eres». Esto es clave, porque nos confirma que la realidad diaria del lugar superaba con creces cualquier leyenda. A ver, si queremos hablar de la locura económica de esta época, hay un número concreto que lo resume todo: el 666. Y ojo, no vayamos por donde no es. Estamos hablando de 666 talentos de oro que el rey recibía cada año. Para ponernos en contexto, es una auténtica barbaridad de dinero. Una afluencia continua y sin precedentes. Y eso sin contar todo lo que entraba por el comercio y los tributos. Las crónicas nos cuentan que la plata llegó a ser tan común como las piedras en la calle. Fue una explosión de prosperidad sin igual que transformó toda la región en el gran centro mundial del comercio. Bueno, para que no nos perdamos entre tanta información, vamos a estructurar este análisis en 4 bloques rápidos. Primero, la visita de Sabá. Luego veremos el origen de esta grandeza. Pasaremos a la construcción y su simbolismo y cerraremos con la sabiduría y sus advertencias. La idea es ver primero el deslumbrante resultado final para luego desmontar las piezas y ver qué lo causó. Punto número 1. La visita de Saba. Como decíamos, este momento es literalmente el pico absoluto de la fama internacional de Salomón. Y no fue una simple charlita diplomática, Fue una cumbre económica e intelectual en toda regla entre dos superpotencias de la época. Fijaos en la espectacular red global que tenían montada. Gracias a unas alianzas estratégicas muy bien pensadas, tenían inmensos barcos comerciales navegando hasta Tarsis. Y cada 3 años volvían cargados con un catálogo de cosas que para aquel entonces era súper exótico. Oro, plata, marfil y hasta monos y pavos reales. Nos pinta una imagen de un imperio comercial súper vibrante, con una capacidad logística alucinante que conectaba con tierras lejanas. Si miramos los datos puros y duros de la tabla, la escala de todo esto marea bastante. Solo la reina de Saba entregó de golpe 120 talentos de oro. Pero si nos fijamos en la infraestructura del reino, hablamos de 4.000 compartimentos en los establos, 12.000 caballos organizadísimos y el centro de poder de todo esto, un trono de marfil bañado en oro puro con 6 escalones y 14 leones esculpidos escoltándolo. Nadie, absolutamente nadie en el mundo antiguo tenía una obra de ingeniería y arte semejante. Es sobrecogedor pensarlo. Vale, pasamos al punto 2. El origen de la grandeza. Vamos a apartar la vista a un momento de tanto oro y tanta riqueza material para investigar las decisiones iniciales. Porque, lógicamente, todo este imperio no surge por arte de magia. Todo imperio arranca con una gran decisión de liderazgo. Y aquí viene lo interesante. Cuando a Salomón se le dio a elegir al principio de su reinado la dirección que quería tomar, dejó pasar lo que cualquier líder antiguo habría exigido: poder absoluto, riquezas infinitas o destruir a sus enemigos. En lugar de eso va y elige explícitamente sabiduría y conocimiento. Es una cura de humildad brutal. El tipo se dio cuenta de que administrar a tanta gente requería mucha más capacidad de la que uno tiene por sí solo. Es una lección maestra de cómo poner el bienestar de la nación por encima del ego personal. Y vaya si le funcionó la estrategia. Lo más fascinante es que cuando la reina de Saba estuvo allí, no alucinó solo con los barcos o el trono de oro, sino con la gente. Llegó a exclamar: «Felices tus hombres y felices tus siervos, que están siempre contigo escuchando tu sabiduría». Esto es súper revelador de verdad. Nos demuestra que la verdadera grandeza en esta época se medía por el bienestar, la alegría y el buen ambiente de los trabajadores. Una prueba irrefutable de que liderar con sabiduría se traduce de forma natural en una gestión completamente empática. Entonces, si tuviéramos que resumir el secreto de su éxito, el pilar sobre el que se sostenía todo, serían 3 cosas. Primero, la humildad inicial para reconocer las propias limitaciones. Segundo, que el bienestar de los demás sea tu indicador principal de éxito. Y tercero,
algo indispensable, una organización meticulosa. Las fuentes insisten en que toda la obra estaba perfectamente planificada, nada de improvisar. El orden y la administración cuidadosa no eran detalles menores, eran la base absoluta para mantener todo el país a flote. Y esto nos lleva directamente al tercer punto, construcción y simbolismo. Porque claro, la cúspide de toda esta planificación y riqueza se plasmó en la arquitectura monumental, alejándonos del dogma para centrarnos en lo que realmente significaba. Imaginemos por un segundo la entrada a este magnífico templo en el Monte Moria. Había allí 2 columnas gigantescas de metal fundido, cada una con su propio nombre. Una era Jaquín, que significa que él establezca firmemente, y la otra Boaz, con fuerza. Pero lo brillante del asunto es que no sujetaban absolutamente nada. Estaban ahí de pie, solas, por libre. Actuaban como un mensaje visual enorme para todo el que pasara. Venían a decir que la fuerza real y la estabilidad de la nación no salían de las espadas o de la arrogancia de los humanos, sino del constante apoyo divino, un uso de la arquitectura simplemente genial. Sin embargo, a pesar de haber construido esta auténtica maravilla arquitectónica, Salomón tenía los pies muy en la tierra. El mismo día de la inauguración plantea una pregunta profundísima. ¿Acaso morará Dios en la tierra con la humanidad? O sea, él mismo admitía públicamente que ni los cielos de los cielos podían contener al Creador, y muchísimo menos un edificio físico de madera y piedra. Nada de intentar encadenar el infinito a un código postal. Mantuvo un equilibrio increíble entre hacer una majestuosa obra de arte y saber exactamente lo pequeños que somos en realidad. Y justo esta consciencia de la inmensidad del universo trajo un nivel de inclusión que para aquella época es casi impensable. No era un proyecto puramente nacionalista, de esos de solo para los de aquí. Los textos detallan que las puertas estaban abiertamente preparadas para los extranjeros que venían de tierras lejanas y que sus oraciones debían ser escuchadas por igual. En pleno pico de su civilización, esta era dorada decidió invitar al resto de naciones en lugar de encerrarse tras unos muros. Llegamos al cuarto y último punto. Sabiduría y advertencias. Porque seamos realistas, cuando tienes tantísima riqueza global y llevas a cabo obras faraónicas, los riesgos de que todo explote también son gigantescos. Entre todo ese oro, marfil y esplendor, encontramos una frase que es un jarro de agua fría de realismo puro. No hay nadie que no peque. Una simple afirmación que destroza por completo el mito de la perfección humana. Te dicen a la cara que equivocarse es humano, desde el rey más poderoso con su trono de leones hasta el último de los siervos. Y esto hace que el perdón y la misericordia sean una necesidad del día a día, porque da igual cuánto avance tu economía, todos seguimos siendo igual de falibles. Siendo totalmente conscientes de esta fragilidad humana, dejaron un manual de instrucciones muy claro por si las cosas se torcían. Si había crisis o la nación caía, la solución no pasaba por construir más carros de guerra ni por inyectar más capital. Pasaba por un protocolo de 3 pasos muy estrictos. Primero, bajarse los humos y ejercer la humildad. Segundo, reflexionar a través de la oración. Y tercero, el paso más difícil, abandonar las malas prácticas. Así de simple y así de duro. Ese arrepentimiento real y el cambio ético eran el único seguro de vida de la nación. Y aquí viene la advertencia más fuerte, el zasca definitivo de toda esta historia. Dejaron súper claro que si la sociedad se iba a pique y caía en la corrupción, ese templo tan espectacular no les iba a servir de escudo mágico. Toda esa finísima madera de cedro, todo el oro puro de las paredes, podrían ser rechazados y acabar en ruinas si no había una base ética. Es una lección brutal que nos recuerda que la verdadera fuerza de las instituciones nunca se sostiene en rituales vacíos ni en la grandiosidad de los edificios, sino en la obediencia activa y la rectitud moral. Y esto nos deja dándole vueltas a la cabeza, ¿verdad? Después de repasar toda esta asombrosa maquinaria económica, los barcos exóticos y la logística impecable, vemos que el núcleo duro de su éxito radicaba en algo tan íntimo como la empatía, el orden y la humildad del gobernante. Así que, viendo la sociedad en la que vivimos hoy, nos surge una gran pregunta final. ¿De qué están hechos los verdaderos legados duraderos? ¿Se construyen amontonando el equivalente moderno al oro y el cedro importado o se forjan fundamentalmente a base de sabiduría, justicia y compasión humana? Es una pregunta que resuena a través de los milenios y que sin duda da para pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis visual. Nos vemos en la próxima.